Muy buena, me presento. Soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Crusader King 3, gente. Bienvenidos de vuelta a nuestra serie aquí con el Ducado de Spoleto. Y estamos aquí de vuelta un día más con el Duque Lambert, ¿vale? Aquí tenemos nuestra casa, la casa Guideschi, o Guideschi, no sé cómo, supongo que será Guideschi, ¿no? Bueno, da igual. O bueno, puede ser Guideschi porque no son 12, puede ser Guideschi. Vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos en el final del episodio anterior, tío, intrigando, ¿vale? Maquinando conjuras aquí. Estamos mejorando, bueno, intentando mejorar la opinión con nuestro obispo, no lo hemos logrado la primera. Y también nos pillaron la conjura de asesinato, la conjura ha sido descubierta, aunque desde entonces hemos subido un poquito la probabilidad de éxito. Tenemos una brecha de 5, que esto ha sido por el secretismo, y tenemos 3 ventajas. Tenemos 3 ventajas. Yo creo que podemos seguir aguantando. ¿O buscar un poco más de secretismo? No, no podemos. No podemos. Infiltrar a mi médico personal. Esto reduce el tiempo entre fases. Un anzuelo no vale. Tendría que aprovechar ventaja. Y anzuelo. Nah, creo que no merece la pena. Nah, creo que no merece la pena tantas cosas, tío. Son muchas cosas las que hay que conceder para eso. Y al ser codicioso, pues no nos interesa, ¿eh? Al ser codicioso no nos interesa andar regalando cosas por aquí de cualquier manera. Vale, tenemos algo interesante, pues estábamos en deuda, exactamente, estamos en deuda, tenemos deudas ahora mismo, tenemos menos 28 de oro, pero es por una buena causa y es por crear las reclamaciones en Nápoles, así que creo que al final merece la pena. Al final merece la pena. Ah, Parma lo tenemos nosotros. Interesante. No me he dado cuenta, Parma lo tenemos nosotros también. Bien, también habíamos invertido aquí en Spoleto, habíamos invertido en los pastos sencillos. Ahí está, se está construyendo, ¿vale? Nos va a dar un poco más de impuestos, más límites de suministro y un poquito más de leva, lo cual también va a estar bien. Y con el casus belli que tenemos, Nápoles ahora mismo no tiene aliados, es griego ortodoxo, así que yo creo, ¿verdad?, que podemos declarar la guerra aquí sin mucho más historia. Ah, no podemos declarar la guerra estando en deuda. Ah, vale, pensé que se podía declarar la guerra aunque tuvieras deuda. Vale, pues no, no podemos declarar la guerra. No podemos declarar la guerra teniendo deuda. Ups. Vale, ya hemos salido de números rojos. Nuestra pupila ya se ha graduado. Ya se ha ido de nuestro control. Ya se escapa. Ha vuelto a su casa. Y además, mi tío ha contratado contramedidas, por lo que la probabilidad de éxito ha bajado un menos 66%. Lo voy a dejar puesto de todas formas porque no tenemos nada que perder, ni tenemos otra cosa que hacer. Así que voy a dejar puesto de todas formas esta conjura, por si en algún momento llegamos a poder hacerla. Pero vamos a lo importante, que es declarar la guerra a Nápoles, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo que nos ha traído aquí en este momento. Y tenemos la bandera aquí, la vamos a traer a Capua. La vamos a traer a Capua, vamos a declarar la guerra a Nápoles para hacernos con el condado de Nápoles. Declaramos guerra, nuestros derechos reclamados e inventados. Y aquí está, esto nos va a costar 234 de prestigio. Ah, creo que merece la pena por hacernos con Nápoles. Nos hacemos con un territorio en la costa oeste, que no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. Vamos a reclutar a todo el mundo aquí. Ahí está. Y vamos a venir a por el condado de Nápoles. Venga, let's go. Si yo he puesto como comandante, me voy a quitar. Voy a poner a mi jefe de espía. Más que nada para que no ocurra ninguna desgracia. No queremos desgracias aquí y aún así vamos a ganar, ¿verdad? Sí. Sí, aún así hemos ganado. Perfecto. Maravilloso. Pues nada, vamos a poner esto un poco más de velocidad. Lo ponemos al 5 a tope porque aquí no tenemos más nada que hacer que esperar el asalto. Mira, don de intriga disponible. Tenemos nuestro primer don de intriga. Let's go. Vale, y vamos a ir por la rama intrigante, claramente. Permite la conjura de crear anzuelos. Y en encontrar secreto también podemos crear anzuelos. Está bien, venga. Está bien, es un buen primer paso hacia nuestra vida de intriga y de conjura. No nos ganamos a nuestro obispo, pero mira, tenemos algunos prisioneros y algo de pasta. No está mal. ¿A quién hemos hecho prisioneros? Un momento. ¿Alguien que vamos a sacar dinero? 10 ducados. 10 ducados por cada no está mal. Vamos a pedir rescate por él. Asesino, un soborno oportuno. Parece que no toda la servidumbre de la corte del conde Werner es ciegamente leal.
Eso asegura que tienes forma de entrar y que con unas pocas monedas en la bolsa adecuada se puede llegar muy lejos. No. No, no, no. Soy codicioso, no pienso andar dando dinero por ahí. No, no, no. El dinero lo quiero para mí. Vamos, estamos aquí. Estamos aquí promoviendo rescates por dinero. Ni de broma, vamos, te voy a dar pasta. Ni de broma. Pero la guerra con Nápoles ya está finiquitada. Además nos hemos llevado 20 doritos. No está mal. Vamos a imponer las exigencias y nos hacemos con el condado de Nápoles. ¡Let's go! Hacer una escena. Primero 2 caballos vestidos con bridas y plumas de fantasía y luego una carreta cargada de cofres y gente. Al poco tiempo, mi séquito y yo somos abordados por una compañía de teatro ambulante, toda la gente animada y con ropajes coloridos. Mi señor, dice un anciano desde la carreta que pasa, veo un anhelo en vuestra mirada. ¿Por qué nos unís a nosotros en una representación? Haremos de granjero codicioso. Hombre, eso me puede venir bien. O le decimos que nos guarden un asiento. Nos da opinión popular. No, vamos a intentar hacer de granjero codicioso. Eso se nos tiene que dar bien, ¿no? Por narices, eso se nos tiene que dar bien. A ver, tenemos demasiados títulos. Por lo que tendríamos que entregar... Tendríamos que entregar... Esto es 7, esto es 7... Y Capua es 8 y Nápoles es 13. O sea que tenemos que entregar uno de estos. Este tiene un castillo y tiene también un castro pequeño. Y este solo tiene el castillo. Vale, pues vamos a dar esto. Vamos a dar esto. ¿Y quién tenemos por aquí? Mi tío y jefe de la... Bueno. Mi tío y jefe de la caravana. Ah, pero es del... Mi tío y jefe de la caravana de mi hermano. Jefe de la caravana de mi hermano. No, porque tiene derechos, no me interesa. Clemente de la Roca. Este parece bueno. Es moderado, es gregario. Y se lo vamos a dar a Clemente. Clemente de la Roca. Vamos a dárselo ahí. Lo convertimos en conde a Clemente. Ni tan mal. Y nosotros nos quedamos con Nápoles. El primer paso para cualquier actuación ya se realiza en mi castillo en un escenario en la preparación. Entre el bullicio de la compañía de teatro y convertido en alguien anónimo con mis ropas prestadas, dispongo de algo de tiempo libre antes del comienzo del espectáculo. No, llevad ese objeto ahí. Un 50% de ganar, un poco de prestigio y 50 de experiencia en estilo de vida intrigante. Y un 50% de perder el prestigio. Ensayamos juntos. Esto nos va a salir mal siempre. O volver a leer el guión. Ganamos 25. Me la juego a perder prestigio. Es que puedo ganar experiencia en estilo de vida intrigante. Va, venga, me la voy a jugar. Y nos ha salido mal, tío. El escenario terminó desordenado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, disolvemos esto. A ver, al salir al escenario con los otros intérpretes, la atención del público es total. Cuando una escena sigue a otra, puedo sentir el ritmo de la historia que se está narrando y cómo late a través de mí. Cuando llega el momento de decir mi primera línea, es como si todo el público aguantase la respiración. El público debe sentirlo. De nuevo me la juego. Me centro en leer cada línea en una lectura impecable. O seguir el guión. Vale, me la voy a jugar de nuevo. ¡Ey! El público ha quedado impresionado con mi actuación, sí señor. Vale, ganamos un poco de progreso aquí. Ejecutamos con confianza. Tenemos 10 de ventaja. Y el condado de Ancona ha andado bandido. Tenemos... Un momento, tenemos que aumentar el control en Nápoles, claro. Tenemos que aumentar el control en Nápoles. Y aquí convertir fe del condado en Nápoles también, supongo, ¿no? Es un papel corto, pero hago que cuente. El público devora mis palabras atrapado en la historia que les narro. Al terminar la última escena, nos turnamos para inclinarnos ante el público, y cuando llega mi turno, el silencio habla por sí mismo. A pesar de mis esfuerzos, no logré que el público creyera mi invención y la decepción es un trago amargo que hay que tragarse. Bueno, me lleva 50 de experiencia en estilo de vida intrigante y opinión popular más 5 en Spoleto. Es razonable. No ha salido del todo 100% perfecto, pero es razonable. Y aquí tendremos que convertir la fe del condado, ¿verdad? En Nápoles. Sí, vamos a convertir la fe del condado en Nápoles, tío. 7 años. La leche, vamos a tardar aquí la vida. Pero bueno. Bueno, tenemos algo de dinero, 50 de oro. Podemos... aquí algo más, no. Bueno, podemos construir edificios ducales, pero no tenemos nada ahí. Así que no, aquí no podemos hacer nada. No podemos mejorar, ¿o sí? Ah, pues igual sí. Vamos a ahorrar pasta entonces.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay una guerra? Parece que hay una guerra, ¿no? Defendiendo la guerra contra la tiranía valenciana. Es una guerra interna. Ok. Es una revuelta, más que una guerra. Ahora han declarado la guerra a nuestro señor. Ay, nuestro señor está convirtiendo Nápoles. Qué bien. ¿Esto qué es? Demasiado tiempo he soportado indignidades a manos del rey Luis. No me quedaré con los brazos cruzados mientras nuestro señor abusa de sus leales vasallos. Te urjo a que te unas en la mí por la lucha para destronar a semejante tirano. Esto no te va a salir bien, ¿verdad? Nah, ni de broma. Ni de broma. Está aliado con las dos Francias. Esto no te va a salir ni un poco bien, colega. Esto no te va a salir ni un poco bien. Creo que paso, olímpicamente. Creo que voy a decir que no. Es que nuestro rey tiene alianzas potentes, tío. Entre ellas, Francia Occidental tiene 5.300. 5.300 y 2.300 son 8K más o menos. 8K y esta gente tiene 4.500, no tienen ninguna opción. Aunque no, y no estoy contando las tropas de mi propio rey, ¿eh? No estoy contando estos 2K. Estoy contando solamente lo de Francia y Francia. No tenemos ninguna opción, vaya. No tenemos ninguna opción. Son casi 8K. Nah, paso. Le voy a decir que él es el traidor. No me voy a meter en nada. No me voy a meter en nada. Mira, segundo don de intriga. No, aquí no, perdón. Aquí. Segundo don de intriga. Rapidez de progreso en contra secreto más 25%. Efectividad al desbaratar conjuras más 50%. Y las conjuras que usan gracia comienzan con 4 meses extra. O ejecución ágil. Durante la fase de asesinato, 20 días más rápido. Sí, vamos a ir por esto. 20 días más rápido en la fase de asesinato. Catástrofe provisional. El coro matutino del trinar de pájaros me acompaña hasta los almacenes. La tenue luz del almacén da paso a la oscuridad lúgubre de la habitación. Bostezo y me estira a medida que avanzo y mis pies se deslizan por el suelo. Una vez que mis ojos se adaptan a la falta de luz, descubren una tragedia culinaria. Corazones de manzana, migas por doquier y huesos mondos sin carne. Mis ojos conmocionados recorren la habitación, pero allá donde los pozos encuentran aún más pruebas. De repente, en una esquina, un eructo suave y satisfecho. Tío, este tío se ha comido toda la comida. Si os gustaron los almacenes, os encantará la mazmorra. Y lo meto preso. Es que todo esto me va a costar 15 de oro reponerlo, tío. Nah, ni de broma. No lo voy a invitar ni de broma, tío. Me cuesta 15 de oro. Somos codiciosos. Este tío va a va a la mazmorra, pero vaya. Este tío va a la cárcel, pero como está mandado. Perdemos una gente en la conjura, eso sí. Ah, era mi campeón, tío, el que hemos perdido. Era mi campeón el que hemos perdido. A esta le podríamos ofrecer un anzuelo, pero no quiere. No es suficiente. Ventaja y anzuelos. No me convence, tío. Nah, paso. No me convence. Y al que hemos metido en la cárcel... Valerio, tío. Eres un desgraciado. Te has comido todo lo que tenía. Te has comido todo lo que tenía. Claro, tiene el rasgo de voraz. Es un colgado. Se ha comido mi comida. Lo desterramos. Recibimos un anzuelo débil. No lo voy a liberar porque sí, porque pierdo temor. No me interesa. Y que pierda 20 de opinión tampoco me parece bien. Nada, lo voy a dejar preso. Lo vamos a dejar preso. Esa es la decisión que he tomado. Lo vamos a dejar preso ahí. Creo que es lo adecuado. Valerio recita con voz temblorosa un párrafo de las escrituras que tiene delante. A continuación, guarda silencio. Valerio ha demostrado ser miembro del clero, declara el obispo Raimundo, mientras permanece al lado del prisionero y me mira con desprecio, y como tal, debe estar bajo la custodia clerical. ¿Lo dejamos bajo la custodia clerical? Me da 10 de opinión con Raimundo. No te tropieces al salir, intento cargármelo. Esto podría ser muy bueno. Voy a intentar cargármelo.
Ah, voy a intentar cargármelo. Voy a intentar cargármelo. Somos así, tío. Tenemos el raco de falso. Vamos a decirle que lo vamos a liberar, pero en realidad en cuanto lo liberemos, plaf, no lo intentamos cargar. A ver qué pasa, venga. Ha muerto. Ha muerto tras su liberación. Lo hemos liberado y luego lo hemos apuñalado. Ahí está, chavales. Murió en circunstancias sospechosas. Me lo he cargado. Le hemos dicho a nuestro obispo, no te preocupes, lo liberamos. Venga, va, lo liberamos, que total, solo se ha comido mi comida y me ha costado mi dinero, ¿verdad? Lo vamos a liberar, no te preocupes, así de buen rollo. Y luego, zasca. Y luego, zasca. Ah, mira. Mi rey ha conquistado Dukla. Mira, ya tenemos 20 ventajas y 81% de probabilidad de asesinato, tío. Yo creo que debíamos intentar ejecutar, ¿no? Vamos a intentar ejecutar a mi tío. ¿Seguimos siendo el heredero? Ay, va, ya no. Ya no somos el heredero, tío. Adiós, ya no somos el heredero. Buah, pues ya no nos vale para nada, ¿no? Bueno, a no ser que luego asesinemos también a la niña. Podría ser. Vamos a intentar asesinarlos, ¿no? Vamos a intentar cubrir todos los ángulos para tener el mayor probabilidad de éxito posible y las menos probabilidades de fallar. Conjura exitosa. Se ha mandado al conde Werner hasta el abrazo fatídico de la muerte. Ya no es una piedra en el zapato, gracias a Dios. El plan era elegantemente sencillo. Invité a Werner a venir a beber, sabiendo muy bien que sería incapaz de parar hasta emborracharse. Después, el muy idiota me siguió sin protestar hasta el sótano donde se quedó Roque. Ni siquiera se inquietó cuando mis servidores levantaron una pared para sellar la entrada de la estancia. Para siempre. He ocultado bien mi rastro y si alguien sospecha de que estoy detrás del ataque, al menos no se atrevería a decirlo en voz alta. Me lo he cargado, chavales, y perdemos 30 de estrés. Me lo he cargado. ¡Let's go! ¡Let's go! Aunque... Ahora... tenemos que volver a repetir la jugada con la niña. Con lo que me ha costado cargarme a mi tío. Y ahora me tengo que cargar una niña, tío. Y ahora me tengo que cargar una niña. Bueno, pues nada. Acuerdo de agente equilibrado, vamos a empezar la conjura para intentar cargarnos a la niña. ¿Qué le vamos a hacer? 55% de secretismo. A ver, aquí empezamos fuerte, desde luego. Esta conjura empieza fuerte al ser una niña. Asesino. Mira, tenemos mi obispo que aceptaría. Vamos a invitar a mi obispo a la conjura. Infiltrado, alguien... Mi médico. Un anzuelo no quiere el médico. Nah, sobornar no lo voy a sobornar. Sobornar no lo voy a sobornar. Y aquí tenemos un mariscal que tampoco vale con un anzuelo. Y este cortesano tiene un -10. Este cortesano acepta un anzuelo. Lo vamos a unir aquí a la conjura. Total, un anzuelo no es nada que interfiera con mi personalidad. Se lo podemos dar. Y después, ¿qué más? Un coartador. -70. No, ni de broma. Ni de broma, porque un -70 no va a nada. -25 tampoco, ¿verdad? Nada, tendría que sobornarlo y no quiero sobornar nada. Un infiltrado. -20, -20, -10. Ah, pero es muy poco, tío. Y un ratero. Nada, es que -10 es muy poco. El de -10, que es el único que podríamos convencer, solo tiene un 4 aquí. Por un 4 yo creo que no me merece la pena dar anzuelos ni nada. Nada, paso. Ah, pues se va a quedar así la conjura. Que tampoco está mal. Nuestro señor va a la guerra. ¿Contra quién? El duque de Rasca. El duque este. Bueno, pues nada, suerte. La cena. ¿Qué os parece el estofado, mi señor? Entre los trozos de verdura hay pedazos de carne grasienta. Una textura fibrosa interrumpida con lo que parece ser un pelaje corto y escaso. Cuando se le pregunta sobre los ingredientes, mi cocinero privado, Alicia, solo sonríe e intenta apaciguarme. Mi único deseo es servir a vos, mi señor. ¿Se cree que me puede ocultar un secreto? A ver qué me ha puesto de comida, tío. Vamos a intentar averiguarlo. Podemos disfrutar de la comida que me da un estímulo de salud. Pero no, vamos a intentar averiguarlo. Estamos en estilo de vida intrigante, vamos a intentar averiguar exactamente todo el mundo el que intenta hacerme algo. Al entrar en la cocina está oscura y vacía, el aire cargado de humo.
En una esquina encuentro el recetario de Alicia cubierto de manchas. A la hora de preparar el hígado, se ha observado que un consumo excesivo de vino especiado puede disminuir significativamente la calidad del órgano. Una sensación de frío se me aloja en el pecho mientras paso otra página. Sin embargo, si se cocinan niños menores de... No me fastidies que ha cocinado un niño. No me fastidies que me ha puesto de comer un niño. Dios, está tarada. Alicia está tarada. No hay nada que interfiera con ninguno de mis rasgos, así que me la voy a cargar y ya está. Vamos a cargarnos a la cocinera, tío, qué cojones. Me ha cocinado un niño, prefiero no meter la presa, a cargármela y ya está, es lo mejor. Mi agente Rutger se me acerca con un montón de pergaminos en las manos. He encontrado antiguos croquis arquitectónicos de la residencia de la condesa. Puede que estén un poco anticuados, pero mirad aquí. Vamos a utilizar un túnel. O ganamos menos duración para la fase de conjuros, sí. O 2 ventajas nave. Vamos a ir por las ventajas, vamos a ir por el túnel. Ya tenemos 5 ventajas, o sea que ya podríamos ejecutar el asesinato. Esto va a ser muy rápido, por lo que parece, ¿eh? Esto va muy rápido, 58% con 7 ventajas. Esto va a toda leche. 65. En cuanto llega a 10 ventajas, yo creo que podemos intentar ejecutar el asesinato. Tenemos una facción contra el rey Luis. Populista, vale. ¿Dónde intriga disponible? Esto es interesante. Un trabajo bien hecho. Probabilidad de éxito inicial de la conjura hostil más 25%. Y potencial de conjura hostil más 5%. Vamos a ir por esto. Potencial inicial un más 25%. Bueno, ya nos hemos puesto en un 95%, chavales. Un momento. ¿Qué ha pasado? Aquí hay un montón de avisos. Nuestro señor ha convertido en Nápoles. Vale. O sea que ya no tenemos que convertirnos nosotros. Rumores sobre Rotilde. Esta es mi hermana. Esos rumores asquerosos sobre vuestra hermana los he rastreado hasta su origen. Mi jefe de espía palmea un fajo de cartas. Las misivas demuestran que Giuseppe ha estado intentando ensuciar el buen nombre de Rotildis. Se burla de la personalidad de Rotildis y la acusa de pecados chocantes. ¿De verdad la gente cree que puede hablar así de mi hermana? Extendemos más rumores sobre mi hermana. Contratamos a unos rufianes. O me distancio de Rotildis. ¿Sabéis qué? Vamos a extender más rumores. Vamos a extender más rumores. Va totalmente con nosotros, tío. Somos falsos, pues habrá que extender rumores sobre mi hermana. ¿Qué se cree? ¿Qué se ha creído? Vamos a extender rumores, sí, señor. Es lo que pega, ¿verdad? Vamos a extender rumores sobre mi hermana. ¿Se cree que va a salir bien parada? Pues no. No va a salir bien parada. Vamos a extender rumores. Ahí está. Ahí está. Siguiente experiencia en estilo de vida intrigante. Propagación de la cultura siciliana. ¿Dónde? A Capua. Ahora se consideran sicilianos. Vale, ok. Ok. Y tenemos legado dinástico disponible, chavales. Vamos a ir por gloria. Vamos a ganar pareja deseable. Opinión de todo vasallo cazador de gloria más 5 y aceptación de matrimonio más 30. Vamos a ir por eso. Pues ya tenemos las 15 ventajas. Vamos a intentar ejecutar a mi sobrina, tío. Vamos a intentar ejecutarla. Vamos a aprovechar las ventajas. Espero que no me pillen. Hay un 54% de secretismo. Es como tirar una moneda a cada cruz. Conjura exitosa. Se ha mandado a la condesa Agnes hasta el abrazo fatídico de la muerte. Ya no es una piedra en el zapato, gracias a Dios. Agnes estaba tan emocionada con su excursión al bosque. Por desgracia, todo el mundo sabe que los bosques no son un lugar para niños pequeños. Tan jóvenes, tan ingenuos, es tan fácil que se dejen llevar por el entusiasmo y pierdan la orientación a sus guardias y el camino de vuelta a casa. Jamás regresan. Como le pasó a la pequeña Agnes. ¡Qué tragedia! He ocultado bien mi rastro, y si alguien sospecha que estoy detrás del ataque, al menos no se atreverá a decirlo en voz alta. Ha salido bien. Nos hemos cargado a mi sobrina. Ahora, esto suena fatal, pero nos hemos cargado a nuestra sobrina, chavales. Maravilloso. Buah. Y esto es gracioso porque como es una niña, perdemos estrella y a la vez lo ganamos. De hecho, ganamos 40 y perdemos 30. Incluso siendo falso, no nos sienta especialmente bien planear el asesinato de una niña. Y dicen que los niños son el futuro. Pues nada, ahí está. Y heredamos los condados, chavales. Heredamos los condados de mi tío. Tenemos un nuevo obispo. Vaya, han muerto Raimundo. Han muerto Raimundo. Pero hemos heredado esto de aquí. Mirad. Mirad eso de ahí que hemos heredado. Uy, Baviera se ha liberado, ¿no?
Ha surgido el reino de Baviera. Ok. Ha surgido el reino de Baviera y nosotros nos hemos hecho con esto de aquí. Aunque es peligroso entregar tierras por aquí, pero lo vamos a hacer, venga. A este, de hecho, le vamos a dar la capital del condado. Es con el que mejor nos llevamos, le vamos a conceder este título. Vale, y el resto vamos a repartir por aquí. A ver, gente con la que no nos llevemos muy mal tampoco. Tenemos un montón de suponidis, tío. No me parece especialmente buena idea. Mira, Eduardo de Larsa. Tiene buenos rasgos, se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar a Leonardo, después vamos a entregar Lutern. Vamos a entregar Lutern a quién. A Giacomo. Si es confiado, humilde, vago, se lo vamos a entregar a Giacomo. Perfecto. Y me queda Worms, por último. Me queda Worms, que se lo vamos a dar a... No quiero más Suponidis, tío. A Peter. O a Adriano Boccaccio. Testarudo, falso y arrogante. Compartimos el rasgo de falso con él. Vamos a dárselo a Adriano Boccaccio. Venga, se lo vamos a dar a Adriano Boccaccio. Y con esto, chavales, nos quitamos la penalización por el límite de territorios y tenemos nuevos vasallos. Nos hacemos con 4 vasallos nuevos. Que van a tener bastante poder, lo cual siempre es peligroso, ¿vale? Tener vasallos con bastante poder siempre es una cosa peligrosa. Pero casi que prefiero quedarme yo con mis tierras, porque ya tienen el control, van a ser de mi cultura, de mi religión, todo bien. Mientras que aquí hay que hacer mucho trabajo. Es verdad que son tierras buenas, con bastante desarrollo, con buenos edificios, pero hay que hacer mucho trabajo ahí. Creo que no me interesa. En la capital podemos mejorar los pastos sencillos y construir nuevos edificios. Índice de refuerzo de leva más 10% en este condado y eficiencia de caballeros más 1%. No nos dan muchos impuestos, pero sí, vamos a poner un herrero. Venga, vamos a poner un herrero en la capital. Creo que tiene sentido, ¿no? En la capital de nuestro ducado tener un herrero. Creo que puede estar bien a la larga. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí, por este punto, para que tampoco se alargue excesivamente los capítulos. Y en el siguiente volveremos. Estamos creando reclamaciones. No. No estamos creando reclamaciones en Salerno y yo creo que podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos nuevo obispo, ¿verdad? Tenemos nuevo obispo, pero tiene 81 años, tío. Yo creo que no merece la pena ni ganármelo. Pero tiene 18 de aprendizaje, así que eso sí que lo vamos a aprovechar para que nos cree aquí reclamaciones en Salerno. Van a ser 16 meses. Pues eso, lo dejamos por este episodio. Ha estado bastante bien, hemos ganado territorio aquí, en medio de Alemania. Por lo que nuestro personaje se siente muy contento y muy feliz, ya que es codicioso. Y también para la satisfacción del macabro personaje que tenemos, tío, hemos llevado a cabo 2 conjuras de asesinatos con éxito y sin que nadie nos pille a mi tío y a su hija. Así que, estupendo, episodio redondo. Chavales, nos vemos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos